el viejo sendero se retorcía como una serpiente, ascendiendo por la ladera de la montaña. Las ramas secas de los árboles, desnudas en el frío aire del otoño, parecían garras extendidas, listas para atrapar a cualquiera que se atreviera a entrar. Elías tiraba de su bufanda, sintiendo el peso de la desesperación en cada paso. Llevaba una semana buscando, preguntando, y cada puerta que tocaba se cerraba con una mirada de temor y advertencia. Vaya a ver a Elena. La vieja Elena, había balbuceado un tendero, con los ojos bien abiertos. Vive más allá de los pinos negros, en la cueva. Dicen que sabe de estas cosas. Estas cosas era la maldición que le consumía. No una maldición de cuentos, con sapos y conjuros, sino una real, palpable. Un mal que le había caído encima como una losa. Todo había comenzado hace unos meses. Un negocio que se desmoronaba, una serie de accidentes absurdos, la enfermedad repentina de su pequeña hija, la mujer que lo dejó sin explicación alguna. La gente murmuraba que era una mala racha, pero Elías sentía que era más, algo que le succionaba la vida. Había recurrido a médicos, a préstamos, a la fe. Nada funcionaba. Y entonces, alguien le susurró sobre el pueblo de las montañas, sobre viejas creencias, sobre personas que sabían limpiar lo que otros habían ensuciado. La última esperanza. Elías finalmente vio una columna de humo elevándose entre los árboles. Un olor a leña y a algo más, algo parecido a hierbas quemadas, flotaba en el aire. La cueva era más bien un saliente rocoso, protegido por una tela gruesa, sucia y remendada que servía de puerta. Delante, un pequeño fuego crepitaba en un círculo de piedras, y una figura encorvada se movía lentamente. Era una mujer, de espaldas a él. Su cabello, blanco y escaso, estaba recogido en una trenza endeble. La ropa era raída, y su andar era lento, como si cada paso fuera un esfuerzo. Cuando se giró, Elías se quedó helado. Su rostro estaba surcado por miles de arrugas, sus ojos hundidos y rodeados de ojeras profundas. La piel, apergaminada, parecía la de un árbol viejo. Su nariz era grande y ganchuda, y una protuberancia extraña crecía en su barbilla. Era la imagen viva de una bruja de cuento. Elena lo observó en silencio, sus ojos oscuros, vacíos de emoción. Elías sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. ¿Qué quieres? La voz era ronca, como si arrastrara piedras. Elías tragó saliva. Me han dicho que usted puede ayudarme. Siento que tengo un mal, una maldición. Todo va mal, mi hija está enferma, mi vida se cae a pedazos. La desesperación hizo que las palabras salieran atropelladas. La anciana ladeó la cabeza, sus ojos lo escudriñaron de arriba a abajo. Las maldiciones no son cosa de juego. Vienen de la envidia, del resentimiento. De alguien que te quiere ver hundido. Elías asintió con vehemencia. Lo sé. Siempre pensé que era mi primo, el que quiso mi negocio. Desde que lo aparté, todo ha ido a peor. Elena dio un paso atrás, observándolo con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Pase. No hay tiempo que perder. La cueva era más grande de lo que parecía. El olor a hierbas era más fuerte aquí, mezclado con tierra húmeda y humo. Había estantes improvisados llenos de frascos con líquidos de colores extraños, paquetes de hierbas secas colgando del techo y huesos de animales pequeños esparcidos por el suelo. Un tambor de cuero curtido y una flauta de madera yacían en una esquina. No había ni un solo objeto que sugiriera magia. Todo era natural, orgánico. Elena lo sentó en un tronco pulido cerca del fuego. Sacó un cuenco de madera y comenzó a moler unas hojas secas con un mortero. Para la envidia, se usa la ruda. Para el resentimiento, la salvia. Pero lo tuyo, chico, es más fuerte. Esto es veneno puro en tu alma. Alguien te desea la muerte, o peor, la miseria total. Elías asintió, su voz apenas un susurro. ¿Qué puedo hacer? La anciana encendió un manojo de hierbas y el humo amargo llenó la cueva. Lo pasó por encima de la cabeza de Elías, por sus hombros, por sus manos. Luego, le dio una taza con un líquido oscuro y espeso. Bébelo. Sabe amargo, pero te limpiará por dentro. Elías bebió. Era terrible, como tierra mojada y ceniza. Su estómago se revolvió, pero lo contuvo. Ahora, dime, dijo Elena, sus ojos fijos en los de Elías. Esa persona que te ha hecho el mal. ¿Cómo es? ¿La conoces bien? Elías, sin dudar, empezó a describir a su primo. Su ambición, su envidia, su forma de hablar en voz baja, su mirada calculadora. Cada palabra que salía de su boca era un reflejo del rencor que sentía. Elena escuchaba, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elías terminó, la anciana se levantó y se acercó a un estante lleno de pequeñas bolsas de tela.
Sacó una y se la tendió a Elías. Llévalo contigo. Úsalo como protección. Pero la verdadera limpieza, la que corta el mal de raíz, está en tus manos. El odio es una cadena. Cuanto más odies, más fuerte se hace lo que te han echado. Elías la miró, confundido. ¿Qué quiere decir? Significa que para que la maldición se rompa, debes perdonar, dijo Elena con firmeza. Debes soltar el rencor. El mal se alimenta de tu rabia. Si le niegas alimento, se debilita. No te digo que te vuelvas su amigo. Te digo que dejes de odiarlo. Que dejes de darle poder sobre ti. Es la única forma. Elías sintió un nudo en el pecho. Perdonar a su primo, al hombre que le había arruinado la vida. Era imposible. No puedo, murmuró. Elena se acercó, su rostro arrugado a centímetros del suyo. Entonces el mal te consumirá. Y no habrá hierba ni ritual que te salve. La maldición no es lo que te han echado, sino cómo reaccionas a ello. El verdadero veneno está en tu corazón. Elías regresó por el sendero, la pequeña bolsa de hierbas en su bolsillo, y las palabras de la anciana resonando en su cabeza. Perdonar. La idea le parecía absurda. ¿Cómo iba a perdonar a alguien que le había hecho tanto daño? Los días se convirtieron en semanas. Las cosas seguían yendo mal, aunque los accidentes ahora eran menos frecuentes. Su hija seguía enferma, pero los médicos ya hablaban de una posible recuperación. Elías seguía aferrado a su rencor, sintiéndolo crecer con cada revés. Pero las palabras de Elena no dejaban de martillarle la cabeza. Una tarde, mientras estaba en el hospital con su hija, la enfermera le preguntó si podía pasarle el teléfono. Era su primo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Elías no había hablado con él en años. Elías, dijo la voz de su primo, sonando extrañamente apagada. Sé que esto es difícil, pero, tu tía, mi madre, está muy enferma. Está en el hospital. Le gustaría verte. Una ira vieja y conocida burbujeó en el interior de Elías. La tía había apoyado siempre a su primo, lo había defendido. Pero algo en la voz de su primo, un dejo de vulnerabilidad, lo detuvo. Pensó en Elena, en sus palabras sobre el veneno. Respiró hondo. De acuerdo. Iré. Cuando llegó a la habitación de la tía, el primo estaba sentado a su lado, con el rostro hundido en las manos. Parecía más viejo, más cansado. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos. Gracias por venir, dijo el primo, casi un susurro. Elías observó a su tía. Estaba demacrada, casi irreconocible. La ira en su corazón comenzó a ceder, no por su primo, sino por la fragilidad de la vida. Pasó la tarde en el hospital. Habló con su tía, recordó viejos tiempos. Vio a su primo con una luz diferente, no como el enemigo, sino como un hombre asustado y solo. Y en ese momento, una parte de su rencor se desprendió, como una costra vieja. No era perdón completo, pero era un inicio. A la semana siguiente, la salud de su hija mejoró notablemente. Los médicos estaban asombrados. Su negocio, de forma inexplicable, empezó a recuperarse lentamente. Pequeños milagros. Meses después, Elías regresó al sendero de la montaña. Había pasado tanto tiempo que dudó si la cueva seguiría allí. Pero lo hizo. Elena estaba sentada junto al fuego, inmóvil como una estatua. «Lo lograste», dijo ella, sin abrir los ojos. Su voz seguía siendo ronca, pero esta vez, Elías notó un matiz diferente, casi de alivio. «El veneno se está secando». «Gracias», dijo Elías, sinceramente. Sus palabras, tenían razón. Elena finalmente abrió los ojos. Eran menos oscuros que la primera vez, y Elías sintió un calor extraño emanando de ellos. El rencor te estaba matando. Y a los tuyos. Elías dudó. Mi primo, supe que le iba mal, su negocio quebró. Lo que pasó, me hace pensar si él también está sufriendo lo mismo que yo. Elena lo miró fijamente. La maldición no solo te afectó a ti. El mal que salió de su corazón, su propia envidia y resentimiento, lo consumió a él primero. Te aseguro que no hay peor veneno que el que uno mismo genera. Elías se quedó en silencio. No había magia en las hierbas, ni en el fuego. Solo una verdad brutal. La maldición no era algo ajeno, sino un ciclo de toxicidad alimentado por el odio. Y Elena, la supuesta bruja, no había hecho un conjuro. Simplemente le había enseñado a cortar el cordón de ese ciclo. Pero hubo algo más, dijo Elías, con la voz apenas un susurro. Cuando llegué la primera vez, usted sabía quién era yo. ¿Cómo? Elena inclinó la cabeza, y una sonrisa extraña se dibujó en sus labios arrugados. No soy una bruja, muchacho. Nunca lo fui.
Solo soy una mujer que ha visto mucho, y que sabe leer los rostros, los cuerpos, el dolor que la gente lleva dentro. Y sé que a veces, la gente necesita una historia que dé miedo para escuchar una verdad que es aún más aterradora. Elías la miró fijamente. Entonces, ¿el hombre de las sombras de otras historias? ¿Las cosas que dice? Elena suspiró, y sus ojos se posaron en el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse. A veces, la gente viene aquí buscando una explicación sobrenatural para el mal que les aqueja, para las cosas terribles que les pasan. Buscan a una bruja para echarle la culpa a algo externo. Pero la verdad es que el verdadero terror no viene de espíritus o conjuros. Viene de las personas. De la maldad que se esconde en los corazones, de la envidia, del resentimiento. Y de cómo eso te consume por dentro. Elías asimiló las palabras. La bruja no usaba magia, sino la cruda y aterradora realidad de la naturaleza humana. Y entonces, un último pensamiento se le ocurrió, un detalle que lo había inquietado desde la primera vez. La cicatriz, dijo Elías, señalando una pequeña marca oscura en la barbilla de Elena. La que vi la primera vez. ¿Qué le pasó? Elena tocó la cicatriz con un dedo arrugado, y una expresión de infinita tristeza cruzó su rostro. Esa cicatriz, es antigua. Muy antigua. Es la marca de la envidia de alguien que conocí hace mucho, mucho tiempo. Alguien a quien le conté mi historia, como tú. Alguien que no pudo soltar el veneno. Y no se fue solo. Se llevó una parte de mí. Sus ojos se fijaron en Elías, y aunque su voz permaneció tranquila, hubo una frialdad en ella que heló la sangre de Elías hasta la médula. Y por eso, muchacho, mi rostro es así. Mi piel así. No es vejez. Es el residuo de todo el mal que la gente viene a dejarme. Porque cuando ellos se van limpios, algo de eso tiene que quedarse en algún sitio. Alguien tiene que contenerlo. Elías la miró, dándose cuenta de la verdadera y horrible realidad. Elena no era una bruja, no era una chamana. Era una vasija. Una prisión para el mal que otros no podían o no querían perdonar. Y cada vez que alguien se iba limpio, una parte de ella moría, se marchitaba, se deformaba, absorbiendo la oscuridad de los demás. La cicatriz en su barbilla era solo el inicio de la corrupción que ahora cubría todo su ser. Elías no había sido salvado por la magia, sino a costa de la propia alma de Elena. Y el rencor de su primo, al ser liberado, había ido a parar a ese lugar. El verdadero terror no era la maldición, sino el precio de su liberación.